Estimadas y estimados colegas, en primer lugar, quiero agradecer a la organización del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, por darme la oportunidad de presentar aquí parte de mi investigación. Es un honor compartir este espacio con colegas que trabajan desde disciplinas distintas en torno a la historia y el derecho. El título de mi ponencia es Del concepto a la ley, Campomanes y la enfiteusis en el fuero de las nuevas poblaciones. Mi objetivo en esta ponencia es examinar cómo una figura jurídica con una larga trayectoria en el derecho europeo, la enfiteusis, y en particular su reelaboración en el pensamiento de Pedro Rodríguez Campomanes, pasó de ser un concepto doctrinal a convertirse en parte de una legislación de colonización muy concreta, el Fuero de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, de 1767. Este análisis busca poner de relieve dos cosas. Por un lado, que Campomanes no se limitó a reflexionar sobre la Tierra desde una perspectiva teórica, sino que concibió un modelo funcional que podía llevarse a la práctica. Y por otro, que el fuero fue una oportunidad excepcional para ensayar ese modelo en un contexto controlado, con implicaciones políticas, sociales y económicas. Para desarrollar esta idea, voy a organizar mi intervención en tres grandes bloques. En el primer bloque me detendré en el contexto doctrinal y jurídico de la enfiteusis en la segunda mitad del siglo XVIII, porque entender cómo se concebía y se aplicaba esta figura en Europa y en España nos permitirá situar el debate en su marco real, más allá de definiciones abstractas. En el segundo bloque analizaré el pensamiento agrario de Campomanes y en particular su propuesta de cesión útil. Aquí veremos cómo su planteamiento recogía elementos de la enfiteusis, aunque sin asumirla formalmente como una categoría legal, y cómo esa propuesta respondía tanto a preocupaciones productivas como a objetivos de control social y moral. Finalmente, en el tercer bloque abordaré la incorporación del régimen enfitéutico en el fuero de las nuevas poblaciones, examinando su articulado, la forma en la que tradujo las ideas campomanistas al lenguaje legal y su comparación con el modelo portugués, donde la enfiteusis tenía un marco jurídico consolidado. Este contraste nos permitirá ver similitudes funcionales, pero también diferencias de alcance y estabilidad. Para entender el papel que jugó la enfiteusis en el siglo XVIII, hay que recordar que no era una figura nueva, se trataba de un contrato de cesión de uso a muy largo plazo, con derecho de transmisión y obligación de pago de un canon, que había tenido un uso muy extendido en el Mediterráneo y en ciertos territorios de Europa central. En la España del 700, su presencia era desigual. En algunas zonas, como Cataluña, Valencia o Mallorca, tenía una fuerte implantación histórica. En otras, especialmente en el centro y sur peninsular, era marginal o directamente desconocida en la práctica jurídica cotidiana. Esta diversidad regional condicionaba cualquier intento de aplicarla como política general. En el plano doctrinal, la enfiteusis era objeto de debate. Para sus defensores, ofrecía estabilidad a largo plazo, fomentaba la inversión en mejoras agrícolas y facilitaba el poblamiento de zonas despobladas. Para sus detractores, suponía una fragmentación del dominio que podía dificultar la libre circulación de la propiedad y perpetuar estructuras intermedias entre el propietario y el cultivador. En Europa, y particularmente en el ámbito cameralista germánico y en las reformas pombalinas en Portugal, la enfiteusis adquirió un nuevo valor como herramienta de política económica. No se trataba solo de un contrato privado, sino de un instrumento con el que el Estado podía ordenar el territorio, controlar a la población y orientar la producción agrícola. En España, sin embargo, su uso estaba más vinculado a prácticas locales que a un plan de reforma general. Esto explica que figuras como Campomanes vieran en ella un potencial todavía no explotado a nivel nacional, sobre todo para la colonización interior y la regeneración de tierras baldías o mal cultivadas. Pedro Rodríguez de Campomanes es una figura clave para entender el reformismo ilustrado español. Su preocupación por la tierra no era teórica, respondía a un diagnóstico muy claro de las carencias estructurales de la agricultura española. Campomanes veía una concentración excesiva de la propiedad en manos de mayorazgos, instituciones eclesiásticas y corporaciones que no siempre explotaban las tierras de forma productiva. En sus escritos, como La idea segura y La regalía de amortización, planteó que la cesión de tierras debía estar condicionada al cumplimiento de obligaciones de cultivo, residencia y buena conducta. Esta fórmula garantizaba que el derecho de tenencia se vinculase a la utilidad social,
y no se entendiese como un derecho absoluto desvinculado de deberes. Lo interesante es que aunque Campomanes no adopta formalmente el término enfiteusis como categoría legal en sus textos, su propuesta de cesión útil reproduce muchas de sus características funcionales: estabilidad de la tenencia, canon periódico, transmisión condicionada y posibilidad de reversión en caso de incumplimiento. Su planteamiento combina tres influencias: la tradición jurídica castellana, que ya conocía fórmulas de cesión condicionada; el pensamiento cameralista europeo, que vinculaba la propiedad a la productividad y al interés del Estado; y la experiencia comparada, especialmente la portuguesa, donde la enfiteusis tenía un marco legal sólido y una aplicación activa en políticas de repoblación. Este modelo no solo buscaba aumentar la producción agrícola, sino también ejercer un control moral y social sobre los colonos, configurando un orden rural disciplinado y funcional a los intereses de la monarquía ilustrada. El Fuero de 1767 fue el texto legal que reguló la creación de las nuevas poblaciones en Sierra Morena y Andalucía, un proyecto de colonización interior impulsado por Carlos III. Inspirado en parte por las ideas de Campomanes, el Fuero incorporó expresamente el régimen enfitéutico en varios artículos, el 10, 55, 60, 61 y 66. En ellos se fijaban elementos esenciales: indivisibilidad de las suertes, canon enfitéutico como reconocimiento del dominio directo de la corona, prohibición de gravámenes y obligación de residencia y cultivo. Se trataba en definitiva de un ensayo jurídico en el que se aplicaba un modelo de cesión útil con control estatal directo. Si miramos el caso portugués, la comparación es reveladora. Allí la enfiteusis contaba con un marco jurídico consolidado y se aplicó de forma prolongada en el tiempo como parte de las reformas pombalinas. En España, por el contrario, su uso fue más restringido y dependió de proyectos concretos como este que mencionamos de las nuevas poblaciones. Pese a esas diferencias, en ambos casos, la enfiteusis o la cesión útil actuaron como instrumentos de política agraria racionalista, orientados a la activación económica, la fijación de población y el control social. La experiencia española muestra que incluso en un contexto donde la figura no era predominante, podía adaptarse a objetivos estratégicos si existía voluntad política y marco legal apropiado. De este recorrido podemos extraer tres conclusiones principales. Primero, que el modelo de cesión útil formulado por Campomanes anticipa muchas de las funciones propias de la enfiteusis, aunque él no la adoptara formalmente como categoría legal. Su propuesta es un ejemplo de cómo un jurista ilustrado podía adaptar herramientas existentes a la necesidad de reforma de su tiempo. Segundo, que el Fuero de las Nuevas Poblaciones no utilizó la enfiteusis como recurso técnico marginal, sino como un verdadero laboratorio de política agraria a escala controlada, en el que se ensayó un modelo susceptible de ser replicado en otros territorios. Y tercero, que la comparación con Portugal evidencia cómo las figuras jurídicas, más allá de su dimensión formal, pueden adquirir funciones distintas según el contexto político y los objetivos estratégicos. En definitiva, el paso de la enfiteusis del plano conceptual al legislativo en el caso del fuero nos recuerda que el derecho no es solo un conjunto de normas estáticas, sino también una herramienta de ingeniería social capaz de modelar el territorio, la economía y las relaciones sociales. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que tengan a bien formular. Muchas gracias.